Bienvenidos a este estudio del Libro de los Espíritus. Estamos en la clase 4, en la introducción. Esta será la última clase que daremos en relación a la introducción del Libro de los Espíritus. En la clase siguiente ya empezaremos a abordar el tema el tema de las preguntas y las respuestas. Empezaremos en el capítulo 1. Vamos a abordar en esta clase las objeciones que surgieron al nacimiento del espiritismo. La mayoría de estas objeciones suelen ser objeciones actuales y por eso es que las vamos a estudiar con un poquito de forma pormenorizada. Tendría que decir también que, aunque las estudiemos de forma pormenorizada, no dejarán de ser un pequeño análisis, un pequeño resumen de cada una de ellas, y que remitimos a todas las personas que estén interesadas en profundizar en este conocimiento a la lectura de los ítems 7 a 17 del libro de los espíritus, de la introducción en el libro de los espíritus. La primera objeción, aquí digo eso, la primera objeción que analiza Allan Kardec en el libro de los espíritus es la oposición de las corporaciones sabias. Actualmente no se dirían corporaciones sabias, sino que se hablaría de la oposición de la ciencia o la oposición de los medios académicos. Habría que preguntar, ¿realmente existe esa oposición? ¿Hay efectivamente una oposición de los medios académicos hacia las cuestiones espirituales o hacia las cuestiones relacionadas con el espiritismo? Es evidente que sí. Efectivamente, desde un punto de vista de la ciencia oficial o en los medios académicos, no se reconoce la legitimidad verídica del espiritismo. Entonces, esta es una realidad. Lo que sucede es que esto como argumento para decir que el espiritismo no es verdad no tiene ninguna validez. Porque las cosas son o no son independientemente de que la gente piense que son o dejan de ser. Entonces, una cosa es verdad o es mentira, independientemente de que exista o no exista una oposición social en cuanto a la aceptación de esto. Hay que considerar también que, tal y como estudiaba Allan Kardec y como afirmaba Allan Kardec, la opinión sobre un tema tiene validez desde el momento que conocemos el tema del que estamos opinando. Pero que opinar de algo que no se conoce implica que esa opinión no tiene más validez que la de cualquier otra persona. Entonces, si desde el medio académico o desde el medio científico se está opinando desde el desconocimiento, es decir, se está opinando sin haber estudiado el espiritismo, la opinión que pueda tener ese medio académico o ese medio científico no tiene mayor validez, porque nace de una idea preconcebida, es decir, nace de un preconcepto. Por lo tanto, los preconceptos que existen dentro de las comunidades científicas, dentro de la comunidad académica, es que les llevan a emitir un juicio de valor sobre una idea que no han estudiado, que no han profundizado y sobre la que no han dedicado el tiempo necesario. Cuando esto se dice, porque esto es actuar con preconceptos, cuando esto se dice, dicen, bueno, es que nosotros no tenemos tiempo de dedicarnos a estas cosas, y está perfecto. Si no tienen tiempo de dedicarse a esas cosas, que no se dediquen, pero que no las afirmen ni las desmientan cuando nacen del desconocimiento. En ciencias de la educación se estudia algo que se designa con el nombre de dogmas sociales o preconceptos sociales. Y uno de estos preconceptos o uno de estos dogmas es precisamente este, que socialmente se le da un valor muy alto a la opinión que puedan tener las comunidades científicas o los medios académicos en relación a cualquier tema. Y esto es un error y esto hace parte de ese dogma social o de ese preconcepto social. Porque las propias corporaciones sabias, las propias corporaciones académicas, cuando son honestas, reconocen su desconocimiento incluso de cosas importantes de los temas que están tratando, cuanto más de temas que se desconocen. Entonces, una persona puede haber realizado un estudio
y puede haber realizado y profundizado dentro de un campo, por ejemplo, de la medicina, y esto le capacita y le cualifica para opinar con criterio en relación a la medicina. Pero en relación al espiritismo, que es algo totalmente distinto y que no hace parte de sus estudios, su opinión no tiene más validez que la de cualquier persona. Entonces, decir que las comunidades sabias o que la ciencia no lo acepta o que los medios académicos no lo admiten, no dice nada en contra del espiritismo. No es una objeción real a la propuesta que hace el espiritismo. Esto está repetido, un momentito. Bien. Veamos lo que dice Allan Kardec. Es un argumento realmente interesante y es un argumento que hay que tener en cuenta y que hay que analizar con mucho criterio. Dice lo siguiente: consultaré de buen grado a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre la potencia eléctrica y a un mecánico sobre la fuerza motriz, pero séame permitido no valorar del mismo modo su opinión negativa en materia de espiritismo como no estimo el parecer de un arquitecto sobre música. Es un poquito lo que hemos estado hablando. Cualquier persona tiene autoridad dentro del campo que conoce, pero fuera del campo que conoce, independientemente de quién sea esta persona, carece lógicamente de autoridad. Otra de las objeciones es que los fenómenos físicos son fenómenos objetivos, observables, medibles, son fenómenos que se pueden cuantificar, que en definitiva corresponden a una realidad. Sin embargo, los fenómenos espirituales no. Los fenómenos espirituales hacen parte de lo que se considera lo sobrenatural, es decir, aquello que no está dentro de las leyes de la naturaleza y que supera incluso las leyes de la naturaleza. La postura espírita a este respecto es muy clara, y esta objeción nace también del desconocimiento de la versión o la visión que tiene el espiritismo en esta materia. El espiritismo dice que todo cuanto existe por el hecho de existir ya es natural. Los fenómenos mediúnicos, los fenómenos que estudia, son tan naturales como los fenómenos físicos, solamente que responden y corresponden a un orden distinto de hechos y a un orden distinto de causas, pero no son fenómenos sobrenaturales ni que hagan parte de los milagros y estas cosas. Entonces, para estudiar los fenómenos físicos se necesita una metodología, y para estudiar los fenómenos espirituales se necesita una metodología distinta, porque lo que se está estudiando son fenómenos distintos, pero todos ellos hacen parte de lo natural. Como hacen parte de lo natural, se repiten en todas las partes del mundo, en todas las épocas de la humanidad, y pueden ser observables, medibles, cuantificables y objetivos. Solamente que, repito, cuando se utilizan los medios convenientes para estudiarlos y para analizarlos. Si se hace así, se podrá comprobar la veracidad de estos fenómenos. Muchas críticas nacen de un desconocimiento de lo que es el espiritismo, y si no de un desconocimiento total, de un conocimiento incompleto de lo que el espiritismo presenta. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en programas de radio, en programas de televisión, que se equipara el espiritismo, por ejemplo, con la Ouija, con los echadores de cartas, con los que dicen la buenaventura, con los que leen las manos, con todo este tipo de hechos? Sin embargo, el espiritismo es una filosofía racional, es una filosofía de vida que presenta un modelo de conocimiento al respecto de la espiritualidad. Si es verdad que uno de sus puntos es la posibilidad de comunicar o de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo espiritual, pero el espiritismo como tal, para lo que fue tal y como fue creado, tal y como fue delineado por Allan Kardec, nace como una filosofía de vida, que está basada así y tiene como una base de sus puntos fundamentales esa posibilidad de comunicación entre el plano espiritual y el plano corporal. Pero muchas de las críticas lo que están haciendo es tomar una parte, que es la mediunidad,
o tomar cosas que no pertenecen al espiritismo, como serían la Ouija, los echadores de cartas y todo este tipo de comercio que existe en relación con esta fenomenología. Todo eso no tiene nada que ver con el espiritismo. También hemos encontrado en programas de radio, televisión, revistas especializadas, gente que critica el espiritismo y sitúa el inicio del espiritismo con las hermanas Fox. Hay que decir que las hermanas Fox no crearon el espiritismo. Es más, las hermanas Fox jamás conocieron el espiritismo. Las hermanas Fox fueron 3 médiums que realizaron una serie de fenomenologías que fueron estudiadas por investigadores. Muchos de ellos confirmaron la realidad de esta fenomenología. Como mediums, tuvieron una época donde realizaron realmente fenómenos mediúmnicos y luego tuvieron también en su vida, en su forma de afrontar la mediunidad, épocas más o menos difíciles. Pero ellas ni fundaron el espiritismo, ni crearon el espiritismo, ni siquiera conocieron el espiritismo. Y es un error iniciar el inicio del espiritismo con las hermanas Fox. El espiritismo nace con Allan Kardec. La palabra, como vimos en una clase propia para ello, espiritismo, nace con Allan Kardec. Entonces, vemos como la mayoría de las críticas nacen de un análisis incompleto, un desconocimiento total de lo que es el espiritismo. Esta está repetida también. Hay quienes también piensan que todo es, todos son engaños, son trucos, son trampas, etc. Hay que decir que esto no es una objeción al espiritismo, esto es una objeción a la fenomenología mediúmnica. Porque el espiritismo, como decimos, es una filosofía. Entonces esto lo que está objetando es en relación a la mediunidad. Ahora bien, nosotros preguntaremos siempre, ¿cuál es la finalidad de un engaño? Una trampa, la finalidad de realizar un truco. Y muchos de ellos están bien elaborados como los que se supone y se les atribuye a la fenomenología mediúmnica. Lógicamente es tener alguna recompensa. Pero si una persona no tiene nada que ganar, no podríamos decir que todo es un engaño, que todos son trucos, que todos son trampas. Es más, ¿cuántas personas no hay o no ha habido que han tenido una reputación social, una reputación académica, una reputación científica, una reputación cultural, y que cuando han llegado a esta fenomenología han mostrado su interés y su adhesión a esta fenomenología y a esta ideología, y esto les ha acarreado graves consecuencias sociales, graves consecuencias familiares, graves consecuencias en su reputación? Muchísimas de estas personas nunca han cobrado nada ni han obtenido ningún beneficio por dedicarse a estos temas. Todo lo contrario, solo han encontrado problemas y trabas en su camino. Entonces, si la finalidad de un engaño es tener algún beneficio, ¿cómo explicar que todo es objeto de un engaño? Por otro lado, si todo fuera objeto de un engaño, esto ya se sabría. No habría tantas y tantas personas como hay en la actualidad que están, repito, arriesgando su reputación por defender las ideas de orden espiritualista y de orden espiritual. Cuanto más cuando la mayoría de estas personas lo hacen todo de forma gratuita, porque en el espiritismo todo se hace de forma gratuita. Otros dicen, otra de las objeciones es que todo no pasa de una alucinación, que no somos objeto de ilusiones y que realmente lo que se está percibiendo no existe en realidad, que todo es un fenómeno interno. Hay muchas veces que los fenómenos se presentan para un número de personas, no solamente para una, sino para un número de personas. Y ante esto dicen que, bueno, esto es un fenómeno de alucinación colectiva. Pero las alucinaciones colectivas, según se sabe, no son cosas tan comunes y tan fáciles de producir. Sin embargo, los fenómenos mediúnicos presentan una serie de características propias y una serie de fenomenologías propias que es muy difícil encuadrar dentro de una alucinación colectiva. Veamos, por ejemplo, el caso de un médium de pictografía.
medium que entra en trance y con los ojos cerrados, sin ver el lienzo, sin saber pintar, incluso con las manos, empieza a poner óleo, pinturas, diferentes colores en un lienzo y con las propias manos realiza un cuadro mediúnico. Imaginemos cómo poder decir o argumentar que esto es una alucinación, cuando luego el cuadro queda allí para siempre, para la posteridad. O fenómenos de psicografía, o fenómenos de psicofonía, etc. Todo esto hay una impresión física, queda físicamente, por lo tanto, una alucinación no sería una explicación para este tipo de fenómenos. Otros dicen que los espíritus, y que si se analizan todas las comunicaciones de los espíritus, vamos a ver que ellos cometen muchos errores. Y que, bueno, si los espíritus son espíritus, pues que deberían saberlo todo y no cometer errores. Es verdad que en las comunicaciones existen errores y que los espíritus se equivocan. Pero la visión que tiene el espiritismo es que los espíritus no lo saben todo. Que los espíritus somos nosotros, solamente que no tenemos el cuerpo físico. Y la experiencia a lo largo de toda la práctica espírita ha venido a confirmar esto, ha venido a confirmar que los espíritus no saben más que las personas. Pero que el hecho de que tengan errores, lo único que indica es que existen. Lo único que indica es que existen y que no tienen mayor conocimiento que tienen las personas. Que hay algunos que superan con mucho los conocimientos de la humanidad, pero que hay otros que tienen conocimientos mucho más limitados que el común de las personas. Y por lo tanto, es normal que dependiendo del espíritu que se está comunicando, pues se puedan dar efectivamente errores en las comunicaciones. Pero esto no desvirtúa ni dice que nada en contra del espiritismo. Otra de las objeciones es que es imposible conocer de forma absoluta la identidad de un espíritu y por lo tanto, como no podemos conocer de forma absoluta la identidad de un espíritu, no existen o el espiritismo es un engaño. ¿Es esto así? Efectivamente. Teóricamente es imposible o muy difícil conocer de forma absoluta, y cuando digo absoluta quiero matizar la palabra absoluta, la identidad de un espíritu. Pero en la práctica hay hechos mediúmnicos que, si no de una forma absoluta, porque una forma absoluta sería que el espíritu viniera y que lo pudiéramos tocar, lo pudiéramos palpar y tuviéramos una constancia física de que es él, pero si no de una forma absoluta, sino de una forma bastante probable se puede conocer la identidad de un espíritu, la identidad personal. Lo que sucede es que para el espiritismo lo importante no es conocer la identidad personal del espíritu, sino la comunicación, sino el contenido del mensaje. Por lo tanto, el no saber la identidad absoluta de un espíritu no implica nada en contra de que el espíritu exista y de que el espíritu pueda traer una idea y traer unos conceptos. Otra idea dice que los espíritus tienen diferentes opiniones en relación a un mismo tema, por lo que no sabremos a lo que atenernos. Esto es una realidad, es decir, muchas veces los espíritus tienen visiones distintas en relación a un mismo hecho, a un mismo tema. Pero el hecho de que existan diferentes opiniones sobre un tema significa que una filosofía o una ciencia no tiene validez, que dentro de la medicina haya diferentes opiniones en relación a una misma enfermedad o a un mismo proceso, implica que toda la medicina no vale y que es mentira. No, todo lo contrario. La diversidad de temas invita al estudio, invita al análisis, invita al progreso. Entonces es una objeción bastante superficial. Hay que decir de todas formas que en relación a los puntos fundamentales, los espíritus buenos, los espíritus superiores, generalmente son concordantes. Y se ha encontrado una concordancia muy grande independientemente del sitio, de los mediums por los que se está dando la manifestación. Otros piensan que el espiritismo produce locura, pero produce locura porque consideran que dedicarse al espiritismo es síntoma de locura. Entonces, si todo aquel
que se dedica al espiritismo es loco, pues se llega a la conclusión que el espiritismo produce locura. Esto es normal dentro de nuestra sociedad. La sociedad a lo largo de la historia, y desgraciadamente lo viene haciendo, aunque menos actualmente, siempre ha etiquetado de loco o loca a todo aquel que se dedica o que se sale de los convencionalismos. Entonces, cuando una persona se ha salido de los convencionalismos, de lo que oficialmente está establecido como verdad y como dentro de la opinión o del sentir general, cuando una persona se ha salido de esto, históricamente se le ha calificado como loco, en épocas que estaba endemoniado, etc. Lo que sucede es que la historia ha venido demostrando que muchas de estas personas que se han salido de los convencionalismos, luego tenían razón. Entonces, de poca validez tiene este argumento, porque simplemente es una persona que no se rige por los patrones convencionales, que no es materialista, pero es una persona que tiene un criterio propio y que tiene una validez propia y por lo tanto no tiene por qué ser tenido como loco. Y por último, quizás sea uno de los argumentos mejor elaborados, es el sistema del reflejo, según el cual el médium captaría las ideas que transmiten del resto de personas, tanto asistentes como no. Es decir, el médium tendría una especie de telepatía y cuando alguien le pide una información, cuando alguien le hace una pregunta, él capta el contenido de cualquier persona de la humanidad, siempre y cuando esta persona sepa la respuesta. Este fenómeno, de por sí, ya sería un fenómeno totalmente extraordinario y sería objeto de estudios profundos. Los que utilizan esto para decir que la mediunidad no existe, deberían dedicarse a esto. Deberían estudiar a ver cómo una persona tiene la capacidad de extraer de la mente de otra ciertas ideas, ciertas informaciones que necesita y qué aplicaciones prácticas podríamos tener sobre esto. Sin embargo, no, se limitan a negar la mediunidad con un fenómeno que de por sí es tan maravilloso más que el fenómeno mediúnico. Ahora bien, el medium no solo transmite ideas que busca en el inconsciente de las personas. Cuando el medium está manifestando, dando una manifestación, el medium está manifestando una personalidad exacta, una personalidad propia. Además está transmitiendo vivencias concretas, hechos concretos. Por ejemplo, las cartas psicografiadas por Francisco Cándido Xavier, cuando se analizaban esas cartas, se podía determinar perfectamente la personalidad del espíritu que estaba comunicándose, el tipo de letra, hechos concretos, nombres, fechas, etc. Entonces no es información que saca de un sitio de otro, es que estamos manifestando una identidad propia. Y esto solo se puede explicar cuando hay un ser con su identidad propia real ahí manifestándose. Estas serían las objeciones más importantes que estudia Allan Kardec. Remitimos nuevamente a aquel que esté interesado a hacer un estudio serio, un estudio de los ítems del 7 al 17 del Libro de los Espíritus, donde Allan Kardec hace un análisis más amplio que el que nosotros hemos hecho en este estudio.